Derribando los dioses que llevamos dentro, capítulo 11. Cómo enfrentar a los gigantes, carácter en medio del caos. Vivimos en una época en que se están derrumbando muchos de nuestros pseudodioses. Los pseudodioses del dinero y del trabajo sucumben bajo una economía inestable. El pseudodios de la familia, ídolo muy común sobre todo entre personas religiosas, es víctima de la disfunción y la disolución. El pseudodios de la fama es víctima de los medios de comunicación que difunden escándalos. Muchas de las cosas que consideramos valiosas las perdemos y lo que nos queda es confusión y caos. Tememos al futuro, las crisis con las que nos enfrentamos parecen insuperables, se yerguen como monstruos en el horizonte. ¿Cómo podemos enfrentarnos con los gigantes poderosos y peligrosos que amenazan nuestro mundo? Una vez más, observamos al rey David y al ejemplo histórico que nos dio en Primera de Samuel 15, 16 y 17. Pero antes de examinar la técnica que empleó para enfrentarse a los gigantes, repasemos cómo entró a formar parte de la realeza. David pudiera parecer un candidato poco probable para las tareas que tuvo que enfrentar en su colorida carrera. Así es como comenzó todo. El profeta Samuel, con la ayuda de Dios, había ungido unos años antes a un hombre alto y hermoso llamado Saúl, para que fuera rey de Israel. Pero con su desobediencia, obstinación y orgullo, Saúl había desagradado a Dios. Cuando analizamos el pseudodios de la conformidad en el capítulo 4, vimos cómo el rey Saúl se negó a cumplir las órdenes de Dios y por eso perdió su reino. No podemos hacer frente a los pseudodioses en nuestra vida a no ser que aprendamos a escuchar a Dios. Para lograrlo debemos acallar las voces contradictorias que resuenan dentro para que se oiga la voz de Dios. Lamentablemente Saúl se negó a escuchar, aunque Dios le habló de manera directa por medio de su profeta. Entonces le dio a Samuel nuevas instrucciones. Se acabó Samuel, Saúl ya no será más rey, ve a ungir a un nuevo rey. La Biblia dice que Samuel, ya anciano, quedó muy afectado, lloró por Saúl, sintió lástima, en realidad estaba asustado. ¿Tomaría represalia Saúl cuando averiguara que él había ungido a un nuevo rey? Samuel obedeció a Dios a pesar de sus temores. Se fue a una pequeña ciudad en busca de un hombre llamado Isaí, que tenía algunos hijos fuertes y rudos. Samuel le explicó a Isaí: he venido a ungir al nuevo rey. Isaí llamó primero a sus hijos mejores, los que habían aprendido las artes militares. Podemos imaginar a esos orgullosos jóvenes pensando en una corona y un trono, pavoneándose delante de Samuel el sacerdote. Pero Samuel era hombre de fe. Cuando se teme a Dios se puede estar confundido, pero en medio de la confusión siempre diremos: Señor, no sé qué estás haciendo, pero eres Dios, por eso me inclino ante tu voluntad. A medida que iban desfilando los hijos de Isaí, Samuel se sentía desconcertado. Dios estaba dando un no muy claro a todos aquellos. Eran altos, de buen porte, héroes. ¿Qué estaba buscando Dios? Entonces dijo Dios a Samuel: Samuel, te vuelves a fijar en el aspecto externo. ¿Cuándo vas a aprender? Estás pensando en los altos que son y en lo bien preparados que están. Yo no lo veo así, Samuel. A mí me interesa el corazón. Después que se hubo descartado el último de sus hijos, Isaí mostró su desengaño y le dijo a Samuel: bueno, estos son todos mis hijos. Samuel miró fijamente a Isaí y le preguntó: ¿y no hay nadie más? Entonces Isaí se acordó: bueno, tengo uno más pequeño, pero no tiene madera de rey, no ha ido a ninguna parte, no ha hecho nada, no ha estudiado, no ha estado en el ejército, nunca ha participado en ninguna guerra y no tiene idea de nada, no es más que un simple pastorcillo. A pesar de la resistencia de Isaí, Samuel le pidió que se lo trajera. Ahí pues apareció David, sucio y mugroso, algo tímido, despeinado. Al entrar David en la habitación, Dios le dijo al profeta: este es el rey. Isaí reaccionó con asombro: pero si es tan pequeño y es muy débil. Grande es el misterio de la deidad. Dios toma las cosas pequeñas, insignificantes en nuestra vida y las convierte en milagros extraordinarios. Dios le ordenó a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Samuel obedeció y así quedó sellado el destino de David. Un trabajo común y corriente, una oportunidad extraordinaria. Cuando el Señor nos unge o nos llama, es natural que nuestro deseo inmediato sea aceptar y ser reyes. Pero pensemos en lo que Dios hizo con David. Muy bien, te he ungido, ahora vuelve a cuidar las ovejas. Dios envió a David al traspatio donde había estado toda su vida.
Ahí en ese lugar fue donde se desarrolló su vocación. Tenía que cuidar a su rebaño, tenía que enfrentarse con un león y un oso, y al hacerlo aprender a depender de Dios. Ahí fue donde escribió Jehová es mi pastor. Ahí es donde aprendió a utilizar la honda, a seleccionar las piedras listas. Fue en ese traspatio donde David recibió su preparación. Y es en ese traspatio donde se nos prepara, en nuestra habitación, en nuestra cocina, en ese trabajo que encontramos difícil. Dios nos va formando en nuestra vida cotidiana. Un día Isaí dijo, David, llévales a tus hermanos queso y pan. Era una tarea propia de un siervo y quizás otra persona lo hubiera rechazado. No, padre mío, soy el futuro rey, no soy un muchacho de mandados. David, sin embargo, era un joven comprometido con la fe y en la economía de Dios. Al aprender a servir, se aprende a ser rey. Solo por medio del servicio llega la grandeza. Así pues, David tomó el almuerzo y se puso en camino. David llevó el almuerzo de sus hermanos al frente de batalla, donde se suponía que las tropas del rey Saúl se enfrentaban con los filisteos. Pero cuando llegó no había ninguna clase de batalla. Cuando les entregó el almuerzo, sus hermanos se burlaron de él. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo querías comprobar cómo va la batalla, ¿no es cierto? En lo que David estaba hablando con sus hermanos apareció Goliat de entre los filisteos. Medía cerca de 3 metros y su armadura pesaba 80 kilos. Tenía una lanza que pesaba 7 kilos y que levantaba con facilidad. Gritó a los israelitas, escoged a alguien que luche conmigo. Si me derrota, seremos sus esclavos. Si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Temblaba la tierra bajo las pisadas de Goliat y los israelitas se llenaron de temor. Ante semejante empresa se refugiaron en el miedo. Valentía para enfrentar a los gigantes. Hay muchos gigantes en nuestra vida. El gigante del delito, el gigante de la ira, el gigante de la inseguridad económica, el gigante de los hijos con problemas. Estos gigantes se yerguen ante nosotros y nos ponemos a temblar como los israelitas. Paralizados por completo, nos resulta difícil luchar porque los gigantes son demasiado grandes. Tomando como referencia la historia completa de David, quisiera sugerir algunas formas que nos puede ayudar a hacer frente a los gigantes que nos paralizan. En primer lugar, reconozca la oportunidad. Cambie la palabra problema por oportunidad. Para los hermanos de David, el gigante representaba un problema y los hizo refugiarse en la casa del temor. Pero David había aprendido que Dios es poderoso y que la vida está llena de oportunidades. Hacer frente a las pruebas significa dejar a un lado mecanismos de defensa como la negación. Es probable que alguna vez ha dicho, no es nada grave, todo pasa, se resolverá solo, pero si no le prestamos atención nos derrotará. Rompamos con el sistema de negaciones. Luego tengamos cuidado del juego de la culpa. No fui yo, lo hizo Jorge. ¿Recuerdan a Adán? El juego de la culpa se ha estado jugando toda la vida. Dios dijo, Adán, ¿por qué lo hiciste? Tenías un huerto tan espléndido. Adán dijo, bueno, tú sabes, fue la mujer que me diste, si no me lo hubieras dado. Cuando Dios le preguntó a Eva, esta dijo, bueno, fue la serpiente, si no hubiera sido por esa serpiente. Y cuando Dios vino a la serpiente, esta no tenía a quien echarle la culpa. En épocas de pruebas tengamos cuidado de no utilizar la negación o el juego de la culpa. Esta forma de defensa quizás nos haga sentir mejor por un tiempo, pero no nos ayudará a enfrentarnos con el problema. En segundo lugar, enfrente la resistencia. Donde hay oportunidades se encuentra resistencia. En primer lugar, resistimos a nuestros propios sentimientos de impotencia. Resistimos teniendo temor, experimentando respuestas de pelear o huir. También nace la resistencia de fuera de nosotros mismos. Los hermanos de David se burlaban de él. ¿Qué vienes a hacer aquí, pequeño mequetrefe? Debieras estar cuidando las ovejas. ¿En qué puedes ayudar en la batalla? Seguro que ha oído decir, esto no lo voy a resolver, nunca lo conseguirá. Ha esperado demasiado, lo va a echar a perder. Es probable que David oyera las voces de resistencia, pero no permitió que dictaran su respuesta. No importa quién sea y dónde esté, cada vez que decidamos hacer algo experimentamos un sentido de resistencia. Cuando suceda esto, sencillamente debemos seguir adelante. En tercer lugar, transfiera las experiencias significativas. Transferir experiencias significativas es un proceso importante. David pudo transferir la experiencia que había tenido en el pasado cuando Dios lo ayudó a luchar con un león y un oso. Por lo tanto, cuando se enfrentó frente a Goliat, pudo decir, si Dios me ayudó entonces, me ayudará ahora. Muchos de nosotros queremos enfrentarnos con nuestros gigantes Goliat, pero no queremos enfrentarnos con nuestros leones y osos. Nos negamos a enfrentarnos con nuestras experiencias cotidianas y por esto, cuando tenemos que enfrentar las experiencias grandes y aterradoras, no tenemos nada que transferir.
Comencemos a prepararnos ahora para las batallas del futuro. Enfrentémonos con los pequeños problemas de la vida y al hacerlo nos estaremos capacitando para triunfar en luchas mayores. La fe significa ser fiel donde uno está. A veces tenemos dificultad en hacer la transferencia. Si bien Dios en el pasado nos ha dado fortaleza y nos ha bendecido, lo olvidamos. Nuestro corazón está tan lleno de dolor que no podemos evocar el recuerdo de su intervención positiva. No podemos movilizar nuestra memoria vocativa. Es importante que mantengamos nuestro corazón alimentado de fe, vacío de rencores y abierto al amor, de manera que podamos conocer la gracia de las experiencias pasadas y de las bendiciones futuras. Pienso que la oración es el don que hace que nuestro corazón sea terreno fértil para la gracia. Hace un tiempo pasé por momentos muy difíciles. Mi problema era tan enorme que me sentí sin fuerzas. Me encontraba en un hotel y me sentía abrumado. Comencé a orar. Mientras lo hacía sucedió algo extraño. Me encontré cantando un canto evangélico que no había cantado por años. ¿Por qué preocuparte si puedes orar? Confía en Jesús, Él será tu descanso. No dudes, Tomás. Descansa por completo en su promesa. ¿Por qué preocuparte? ¿Por qué preocuparte si puedes orar? No había escuchado ese coro desde que tenía 7 u 8 años cuando mi madre me lo solía cantar. Ahora, con 50 años de edad, me encontraba acostado en la habitación de un hotel sintiéndome abrumado. Por medio de la memoria evocadora, el Espíritu de Dios tomó ese coro y lo cantó por medio de mí. Dios nos ama. Tuve una madre que me enseñó himnos y aunque ya no vive, sus cantos volvieron a mí para mostrarme que el amor de Dios todavía está conmigo y me guía. En cuarto lugar, ponga en acción las experiencias y los talentos propios. Cuando David decidió enfrentarse a Goliat, el rey Saúl le dijo: es muy buena idea, te prestaré una armadura. Saúl se quitó su propia armadura, tomó su lanza y se la entregó a David. El joven era de estatura demasiado baja como para cargar con semejante peso, y cayó al suelo. ¿No tratamos a veces de luchar con la armadura de otro? ¿No tratamos de emplear las ideas de otros para nuestros propios problemas? No, dijo Dios a David, pon en acción tu experiencia del traspatio, tu experiencia del pasado. No estás acostumbrado a pelear con armadura. David no sabía gran cosa de armaduras, pero en su pasado había aprendido a utilizar la honda. La sanidad comienza siempre con lo que tenemos. Ocupémonos del cuerpo, comencemos a correr, a hacer ejercicios, ocupémonos de la mente, comencemos a leer, a estudiar, ocupémonos del espíritu, comencemos a orar, a meditar en la Biblia, pero comencemos a partir de donde nos encontremos. No podemos utilizar la armadura de otro, no nos limitemos a tomar lo que alguien dijo para aplicarlo sin reflexionar. Tomémoslo en serio, oremos y dejemos que Dios nos ayude a adaptarlo para desarrollar el proceso de sanidad. David se fue al riachuelo a buscar 5 pequeñas piedras lisas. Eran piedras simples, comunes y corrientes, pero habían sido sometidas a encontronazos y el agua había pulido sus asperezas. En quinto lugar, sea sensible a lo espiritual. Las probabilidades estaban en contra de David. Goliat medía casi 3 metros y David era un jovenzuelo. Goliat llevaba una sólida armadura y David no tenía ninguna. Los filisteos se mostraban confiados y los del bando de David se sentían completamente desmoralizados. Lo que David aportó a la situación fue valor y fortaleza espirituales. Durante años Dios le había enseñado la fe por medio del desarrollo de su vida de oración. Por esto, cuando llegó al frente de batalla, vio el conflicto a través de los ojos de Dios, no desde una perspectiva puramente humana. Cuando examinamos nuestra lucha desde la perspectiva de Dios, no podemos perder. Podemos perder el trabajo, pero seguimos siendo vencedores. Podemos perder la fortuna, pero triunfamos. Podemos estar divorciados o ser viudos o tratando de seguir adelante solos, pero espiritualmente tenemos victoria. Jesucristo ha prometido estar con nosotros en el dolor, no abandonarnos incluso cuando otros lo hacen ante situaciones difíciles de la vida. Aunque pueda parecer que la batalla se está perdiendo en la Biblia nos asegura que somos más que vencedores en Cristo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. En sexto lugar, pida valor ante el temor. Los hermanos de David y todo el ejército de Israel estaban viviendo en la casa del temor. Recordemos que hay 2 casas en la vida: la casa del temor relacionada con la ira, la culpa y las heridas, y la casa del amor relacionada con la esperanza, la fe y el valor. La única forma de poder permanecer en la casa del amor es mediante la oración.
Muchas personas, a pesar del privilegio de la oración de intercesión que Dios les ha dado, han ido entrando poco a poco en la casa del temor y de las heridas. La casa del temor puede generar resultados, pero nunca puede generar vida. La casa del temor puede producir competencia, pero no puede crear compasión. Para David el valor significaba que Dios estaba sentado en el trono y le decía: no temas, no tengas miedo, estoy contigo. Dios es amor, y por esto David moraba en la casa del amor. ¿Le permitiremos al amor actuar? Es cierto que cuando amamos somos susceptibles y a veces incluso experimentamos cierta ansiedad, pero en el amor de Dios siempre hay sanidad. Henchido de amor a Dios, David le dijo a Goliat: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Primera de Samuel 17, 45, 46. En séptimo lugar, actúe. Con las 5 piedras en la honda, David se fue acercando a Goliat. La Biblia dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco y maldijo a David por sus dioses. David sabía que hay un solo Dios, y por esto, cuando oyó a Goliat que lo maldecía por sus dioses, supo que la batalla estaba ganada, porque la victoria sola la da el único verdadero Dios. Vemos aquí descrita en forma vívida la batalla entre los pseudodioses y el santo totalmente otro. Y esa es la batalla que se da hoy en nuestra vida. No son las probabilidades que tengamos, no es el matrimonio, no son los hijos, no es la corporación o el gobierno. Es la batalla entre los pseudodioses del mundo y Jehová. En octavo lugar, concluye la tarea. Hizo girar la honda y la piedra salió disparada contra la frente de Goliat. Cuando el gigante cayó al suelo, David tomó la espada de Goliat y terminó la batalla. Si Dios nos llama a hacer algo, concluyámoslo. Concluyamos la tarea para la gloria de Dios, porque la batalla es del Señor. Cuando vencemos, olvidamos que siempre hay alguna reacción. Una vez concluida la batalla, el pueblo comenzó a cantar. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl sintió celos y se enojó. Para David apenas comenzaban los problemas. Al poco tiempo estaba clamando: Señor, ¿qué es todo esto? Me diste esta gran batalla y este gran triunfo, y ahora el rey Saúl me persigue, precisamente la persona que traté de ayudar. No piensen que porque han matado a un Goliat, el resto de la vida será tranquila. Habrá más, habrán gigantes mientras vivamos. Cuando estaba en la Universidad de Yale, Jim y yo nos hicimos buenos amigos. Él era ya de avanzada edad, muy cordial, y compartimos momentos muy agradables. Hace un par de años regresé a Yale para dar una conferencia y Jim me llamó para decirme que deseaba verme. Siempre había sido rico y a los 82 años todavía conducía un gran Cadillac. Mientras hablábamos, me dijo David: han sido años muy difíciles. Me explicó que 3 años antes su esposa despertó una mañana y le dijo: ¿quién eres? ¿Dónde estoy? Mirándola con sorpresa, Jim le contestó: cariño, hemos estado casados por 50 años. Lo miró en forma extraña. ¿Quién eres? No te conozco. Jim me comentó: David, tengo destrozado el corazón. La llevé al médico y el diagnóstico fue que tenía Alzheimer. Lo miré y mi corazón me preguntaba: oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Luego Jim agregó: David, quiero decirte algo. He cometido muchos errores en la vida, he tenido mucho éxito, pero he sido duro. Toda mi vida ha sido duro. En mi compañía despedía a cualquiera que no hiciera bien su trabajo. Nunca toleré debilidades. He tenido muy poca compasión. A los 80 años tengo salud, riquezas y puedo ir donde se me antoje. Pero en mi vida de oración Dios me ha estado mostrando que incluso ya tan tarde en la vida necesito aprender a tener compasión. Por esto, esta mañana he vendido mi hermosa casa y me voy a vivir a un hogar de ancianos con mi esposa para cuidarla. Hoy, si uno va a ese hogar de ancianos, puede ver a ese anciano dando de comer a su esposa, tratando de leerle la Biblia, pero ella sigue diciendo: ¿quién eres? No te conozco. El gigante del Alzheimer vive, pero Jim se ha enfrentado a él con valor y fe. Dice: voy a hacerle frente y voy a hacerle frente en el nombre de Jesucristo. No voy a abandonarla, me quedaré aquí para leerle, para darle de comer. La amo. Hay gigantes en su país, hay gigantes en su casa, hay gigantes en su trabajo, hay gigantes en su corazón. Pero la batalla no es nuestra, es de Dios. La batalla no es solo si ganamos o perdemos, es si somos fieles.
A veces se nos envían los gigantes para enseñarnos a obedecer, a aprender, a escuchar, a sentir compasión. A veces hay pseudodioses que hemos convertido en ídolos y nuestra tarea es destruirlos antes de que nos destruyan. Pero incluso nuestros más terribles gigantes, cuando se los ve a través de los ojos de Dios, se pueden tomar como mensajeros de su amor. Son para mostrarnos que Él lo controla todo, que emplea las cosas necias del mundo para confundir a los sabios y que la fe es la victoria que vence al mundo.